Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a mantenerlos al borde de sus asientos, porque vamos a desentrañar un misterio que ha estado flotando en el aire, ¿verdad? Hablamos de las famosas flores de Kerem Bürsin. Sí, esas mismas que han generado tanto revuelo, tanta especulación. ¿Amor o reconciliación? Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo y que hoy vamos a intentar responder. Así que si quieren saber todo sobre este enigmático gesto y lo que podría significar para Kerem Bürsin, quédense conmigo hasta el final del vídeo. Y antes de sumergirnos en todo el chismecito, recuerden, si aún no lo han hecho, denle ese botoncito rojo de suscribirse que está por ahí abajo. Nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido como este. Ahora sí, entremos en materia. Las redes sociales, como siempre, han sido el epicentro de este huracán de rumores. Un gesto aparentemente simple, unas flores, han desatado una auténtica tormenta de especulaciones. Y no es para menos porque cuando hablamos de Kerem Bürsin, todo lo que hace, dice o incluso regala, se convierte en noticia. Sabemos que Kerem es una figura pública con un carisma arrollador, y su vida personal, especialmente sus relaciones, siempre está bajo el microscopio de la prensa y de sus admiradores. Y últimamente el foco ha estado puesto en un posible acercamiento, un posible renacimiento de una relación que muchos creían terminada. Las flores, como les decía, son el punto de partida de esta historia. Fueron enviadas misteriosamente a un lugar asociado con Kerem, o tal vez a él directamente, y la pregunta que surge de inmediato es, ¿quién las envió y con qué propósito? Las teorías son muchas y muy variadas. Algunos dicen que es un gesto romántico, un intento de reconquistar a alguien especial. Otros sugieren que podría ser una muestra de amistad, de apoyo, o incluso un simple detalle de admiración. Pero la verdad es que el contexto en el que aparecieron estas flores, y la persona a la que supuestamente se dirigían, es lo que realmente ha encendido las alarmas. Hemos visto imágenes, hemos leído mensajes indirectos, y la imaginación de los fans ha volado. En el mundo del espectáculo turco y especialmente cuando se trata de Kerem Bürsin, los guiños, los mensajes cifrados y las sutiles pistas son el pan de cada día. Y esta vez, las flores parecen ser la clave para descifrar un código que podría revelar mucho sobre su vida amorosa o sus relaciones más cercanas. ¿Podrían ser un símbolo de amor? Es una posibilidad muy fuerte considerando la intensidad con la que se viven las relaciones en ese ámbito. Si fuera así, ¿a quién irían dirigidas? Las mentes inquietas han señalado a varias personas, pero una en particular ha capturado la atención de todos. Y es que cuando se habla de Kerem, es casi imposible no pensar en una cierta actriz, con quien tuvo una relación que enamoró a millones. Sí, estamos hablando de Hande Erçel. La pareja que protagonizó Sen Kalkam se convirtió en un fenómeno mundial, y su química dentro y fuera de la pantalla era innegable. La separación de Kerem y Hande fue un golpe para muchos de sus seguidores, quienes esperaban que su romance traspasara la ficción. Y ahora, la aparición de estas flores ha reavivado la esperanza de una reconciliación. ¿Será que Kerem ha decidido dar un paso adelante y buscar una nueva oportunidad con Hande? ¿O será que Hande ha sido la que ha tomado la iniciativa? Los rumores apuntan a que las flores podrían haber sido un regalo de Kerem para Hande, un intento de reavivar la llama o de celebrar algún tipo de logro o momento especial. Pero, ¿qué tan sólido es este rumor? Hemos buscado pistas en las redes sociales de ambos, hemos analizado cada publicación, cada historia, cada comentario. Y aunque no hay nada explícito, hay ciertas coincidencias, ciertos gestos que alimentan esta teoría. Por ejemplo, se rumorea que Kerem ha estado más activo en el entorno de Hande, que han sido vistos en los mismos lugares, que comparten amigos en común que podrían estar facilitando un acercamiento. Y las flores, con su simbolismo universal de amor y afecto, encajan perfectamente en este escenario de posible reconciliación. Por otro lado, también existe la posibilidad de que las flores no tengan nada que ver con un romance. Quizás sea un gesto de amistad muy profundo, o una forma de pedir disculpas por algo, o incluso un agradecimiento por algún apoyo recibido. Kerem Bürsin es conocido por ser un hombre agradecido y con fuertes lazos de amistad. Podría ser que estas flores fueran dirigidas a un amigo cercano, a un familiar, o a alguien que lo ha apoyado en un momento difícil. Y es que en el mundo de la fama, las relaciones personales son complejas y a menudo esconden historias que no llegan a la luz pública. Sin embargo, la coincidencia de tiempo y el historial romántico de Kerem con Hande hacen que la teoría de la reconciliación
sea la más popular y la que más suscita interés. Las flores, en este contexto, adquieren un significado mucho más potente. Podrían ser un símbolo de que el tiempo lo cura todo, de que el amor verdadero nunca muere, o simplemente de que ambos se han dado cuenta de lo que perdieron y quieren intentarlo de nuevo. ¿Y si las flores fueron enviadas por alguien más? A veces la prensa o los fans interpretan mal las situaciones y crean historias que no son reales. Podría ser que las flores fueran un regalo de un admirador, de una marca con la que Kerem trabaja, o de alguien totalmente ajeno a su vida privada. Pero seamos honestos, la conexión instantánea con el tema de Andercel es casi inevitable, dada la historia que comparten. Es fascinante cómo un simple objeto, unas flores, puede desatar tanta conversación, tanta especulación. Y esto, en parte, es lo que hace tan interesante seguir la vida de figuras públicas como Kerem Bürsin. Su carisma, su talento y su vida personal se entrelazan para crear un relato que cautiva a millones de personas alrededor del mundo. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de estas enigmáticas flores? ¿Estamos ante un nuevo capítulo romántico en la vida de Kerem Bürsin, una reconciliación con Andercel, o es simplemente un gesto inocente sin mayores implicaciones sentimentales? Por ahora, el misterio persiste. Y aunque nos encantaría tener una respuesta definitiva, a veces la belleza de estas situaciones reside en la intriga, en la posibilidad de imaginar escenarios. Lo que sí es seguro es que este gesto ha puesto a todos a hablar, ha reactivado las esperanzas de los fans de la pareja, Kerem y Hande, y ha demostrado una vez más el poder de Kerem Bürsin para generar interés y conversación. Sea cual sea el significado real, este capítulo de las flores se une a la larga lista de anécdotas que rodean la vida de este carismático actor. Y nosotros, como espectadores y seguidores, estaremos aquí, atentos a cualquier novedad, a cualquier pista que nos ayude a desvelar este enigma. Para resumir un poco, hemos estado explorando el misterio de las flores enviadas en relación con Kerem Bürsin. La pregunta principal que flota en el aire es si este gesto representa amor o reconciliación, y hemos analizado las diferentes teorías, con un enfoque particular en la posibilidad de un acercamiento con Andercel, dada su historia compartida. Hemos hablado de cómo un simple detalle puede generar tantas especulaciones y cómo la vida de las celebridades siempre está bajo el escrutinio público. Aunque no tenemos una respuesta definitiva, la intriga continúa, y es esta misma intriga la que nos mantiene enganchados a sus historias. Y hasta aquí llega nuestro vídeo de hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña investigación sobre las flores de Kerem Bürsin. Ha sido un viaje fascinante a través de los rumores y las especulaciones. Muchísimas gracias por acompañarme, por estar ahí detrás de la pantalla, conectándose con nosotros. Su apoyo significa el mundo para este canal. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que significan estas flores? ¿Amor, reconciliación, o algo completamente diferente? Déjenme sus teorías, sus pensamientos, sus hipótesis en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer lo que tienen que decir y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran pulgar arriba, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.